La lluvia golpeaba el parabrisas de la vieja patrulla de policía mientras el detective Héctor Vázquez conducía hacia el pequeño pueblo de Valle Oscuro. El clima gris, nublado, parecía reflejar la atmósfera que envolvía al lugar. Aunque apenas estaba a unas horas de la ciudad, este pueblo había sido conocido por su tranquilidad y vida apacible. Nada podría haber presagiado lo que estaba por suceder. Héctor, un hombre en sus 40, de mirada cansada pero decidida, había sido llamado a investigar una serie de extraños asesinatos que se habían producido en el último mes. Las víctimas, todas jóvenes, tenían algo en común: una obsesión por el popular videojuego League of Legends. Un juego que, aunque parecía inofensivo, estaba siendo el centro de algo mucho más oscuro. El sol se apagaba lentamente, y las sombras comenzaban a alargarse mientras el detective se adentraba en la escena del primer crimen. La joven víctima, Clara Martínez, había sido encontrada en su habitación rodeada de monitores y teclados. En la pantalla, su cuenta de League of Legends estaba abierta, y en su perfil, una serie de mensajes extraños que mencionaban a un tal Reaper. El juego había sido su vida y, según sus amigos, estaba siempre conectada con otros jugadores, algunos de los cuales nunca había conocido en persona. «Un asesino detrás de una pantalla», murmuró Héctor, tomando nota mental de lo peculiar que era este caso. ¿Cómo podría una joven como Clara ser asesinada en su propia casa sin que nadie escuchara nada? A medida que avanzaba por la casa, notó que el móvil de Clara estaba en la mesa, y un mensaje reciente lo dejó helado. «Estás dentro, el clan te espera. Solo es cuestión de tiempo. El juego está por comenzar». La investigación de Clara Martínez rápidamente reveló que no era un caso aislado. Otros 3 jóvenes habían muerto de manera similar en las últimas semanas, todos con un perfil parecido, jugadores ávidos de League of Legends. Pronto, Héctor descubrió que las víctimas no solo jugaban al mismo juego, sino que formaban parte de un clan secreto, conocido únicamente por unos pocos. Los miembros se conocían entre sí en línea, pero nunca se habían reunido en persona. Los foros oscuros de Internet, aquellos a los que la mayoría de las personas nunca se atrevería a entrar, mostraban un grupo selecto de jugadores obsesionados con la idea de ganar torneos de alto nivel y obtener fama mundial. Las pruebas llevaban a un solo lugar: la Dark Web. Era difícil creer lo que sus ojos le mostraban en ese momento. Mientras investigaba más a fondo, Héctor se encontró con mensajes que hablaban de apuestas millonarias, acuerdos ilegales y una oferta tentadora. Ganar es todo lo que importa. Pero lo más inquietante era una serie de publicaciones en las que se hablaba de un asesino a sueldo, dispuesto a hacer lo que fuera para asegurarse de que su cliente ganara. En la Deep Web, las reglas eran diferentes. No solo se trataba de trampas en el juego o de trucos para mejorar el rendimiento. La vida real estaba en juego. Héctor no tardó en descubrir que uno de los miembros de este clan, un joven llamado Iván, había estado en contacto con este asesino. Había pagado grandes sumas de dinero para eliminar a sus competidores, pero no había previsto las consecuencias. Lo que comenzó como un deseo de poder en el mundo virtual, se transformó rápidamente en un caos sangriento en el mundo real. Con el paso de los días, la situación se volvía cada vez más desconcertante. Héctor entrevistó a los pocos amigos de las víctimas que quedaban, y todos coincidían en una cosa: los jugadores del clan parecían haber cambiado de alguna manera. La obsesión por League of Legends no solo era por ganar, sino que se había convertido en una necesidad, como si fuera una fuerza que los poseyera. Una tarde, mientras revisaba los mensajes en el foro secreto del clan, Héctor encontró algo que lo hizo detenerse en seco. Un mensaje reciente de Reaper decía: «Pronto te liberarás de las cadenas, Iván. La victoria es lo que te pertenece. El sacrificio es necesario. El juego sigue». No podía ser una simple coincidencia. Este no era un asesino común. Era alguien que entendía el poder de la psicología humana, el control mental, la manipulación. Y lo peor de todo, estaba jugando con algo más allá de la lógica humana. Al investigar aún más, Héctor descubrió que las víctimas no solo habían sido asesinadas por un asesino contratado. Había algo más en juego: un poder oscuro, algo sobrenatural, algo relacionado con los rituales ocultos que se realizaban en los rincones más oscuros de la Deep Web. La conexión entre las víctimas, el clan y los asesinatos parecía estar ligada a algo mucho más siniestro, una fuerza que trascendía el mundo digital.
Héctor comenzó a entender que su investigación no solo lo había llevado a un asesino común, sino a una red peligrosa que conectaba la ambición de los jugadores de videojuegos con fuerzas oscuras más allá de la comprensión humana. Los asesinatos no eran solo asesinatos, eran sacrificios, ofrendas para algo más grande. Mientras más se adentraba en la red de la Dark Web, más comenzaba a cuestionarse si era capaz de detenerlo. La conexión con la fuerza sobrenatural estaba al alcance de su mano, y solo él, el detective que había descubierto la verdad, podía enfrentarse a lo que se avecinaba. El último miembro del clan, Iván, se había convertido en una pieza clave. Ahora, era hora de que Héctor lo enfrentara en el último acto de su investigación, un enfrentamiento que no solo involucraría su vida, sino también su alma. Héctor estaba obsesionado. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes de las víctimas muertas, las pantallas brillantes de los monitores con los perfiles de los jugadores y los mensajes inquietantes del clan, lo perseguían. Se dio cuenta de que no solo estaba luchando contra un asesino, sino contra una red globalmente conectada que extendía sus raíces en la Dark Web. En las profundidades de esa red, parecía haber algo más, algo mucho más grande que solo una serie de crímenes. Una noche, mientras investigaba un foro donde se discutían estrategias de League of Legends para un torneo clandestino, Héctor descubrió algo que lo dejó helado. El nombre del clan, que en la superficie parecía solo un grupo competitivo, tenía conexiones con rituales oscuros que databan de siglos atrás. Aparentemente el clan había adoptado el nombre The Reapers como una referencia a una entidad mística que otorgaba poder a través de sacrificios, victorias y muertes. Algo extraño comenzó a tomar forma en su mente. Reaper, la muerte se ha convertido en la recompensa, pensó Héctor. A medida que investigaba encontró referencias a figuras históricas vinculadas a antiguos cultos secretos, como la secta de los templarios o incluso el infame culto de la Orden de la Serpiente, quienes utilizaban la sangre y los sacrificios para obtener poder en diferentes ámbitos. Pero lo más perturbador fue la relación que estos cultos tenían con el mundo moderno. La conexión entre el juego de League of Legends, las apuestas ilegales y los asesinatos rituales. Héctor no podía ignorar más la sensación creciente de que el clan de jugadores estaba siendo manipulado por una fuerza externa. Era como si un gran poder los estuviera guiando, controlando sus decisiones y transformando sus obsesiones en algo mucho más letal y peligroso. Los siguientes días fueron una espiral de confusión. Héctor logró contactar con Iván, el último miembro del clan que aún estaba vivo. Iván había sido uno de los primeros en unirse al grupo, pero a medida que el clan crecía, se había distanciado de los demás, convencido de que había algo mucho más oscuro en juego. La conversación con Iván comenzó de manera tensa, pero rápidamente el joven empezó a soltar detalles. Iván confesó que el clan había comenzado como una simple comunidad de jugadores, pero las cosas tomaron un giro extraño cuando comenzaron a escuchar rumores sobre una puerta que se abría para aquellos que se sacrificaran en nombre de la victoria. Creímos que podíamos ganar cualquier cosa, que el poder estaba al alcance de nuestra mano, dijo Iván con la voz temblorosa. Pero lo que no sabíamos era que para obtener ese poder, tendríamos que dar algo a cambio. Los demás no lo entendieron, y ahora están muertos. A medida que Iván hablaba, Héctor comprendió que el joven no solo estaba arrepentido, sino completamente atormentado por lo que había hecho. Los miembros del clan no solo se habían dejado consumir por su obsesión por el juego, sino que habían comenzado a realizar rituales oscuros a través de la Deep Web, como parte de un pacto con una entidad desconocida, conocida solo como el Guardián. Iván le reveló que cada asesinato había sido parte de un sacrificio ritual, diseñado para invocar a este guardián y otorgarles poder sobre la competencia y la victoria eterna. Sin embargo, lo que comenzaron como simples asesinatos, pronto se convirtieron en algo mucho más oscuro. El guardián comenzó a manifestarse en sueños y visiones, hablando a los miembros del clan, haciéndoles promesas y amenazas. Lo que vimos, lo que nos mostró, ya no es solo un juego, Héctor, dijo Iván casi en un susurro. Es un portal a otro mundo. Con esta nueva información, Héctor sabía que la investigación se había transformado en algo mucho más grande de lo que había imaginado. Lo que parecía ser un caso de homicidios impulsados por la competencia en un videojuego se había convertido en una conexión con lo sobrenatural.
El guardián no solo existía en la mente de los miembros del clan, sino que estaba tomando forma a través de los asesinatos y sacrificios. Un día, mientras revisaba los últimos mensajes en el foro de la Dark Web, Héctor notó que uno de los miembros del clan había dejado un mensaje claro. La última víctima será la clave. El sacrificio de la vida de uno de los nuestros abrirá la puerta para siempre. Eso era lo que faltaba, el último sacrificio. La muerte que abriría el portal y permitiría que el guardián se manifestara por completo. El detective ya sabía que no podría detenerlo solo con la investigación. Estaba entrando en territorio peligroso, donde la lógica y la razón se desmoronaban ante lo inexplicable. La noche en que Héctor se preparaba para confrontar a Iván y cerrar el caso, algo extraño sucedió. Mientras caminaba por la ciudad, sintió una presión en el aire, como si algo lo estuviera observando desde las sombras. La sensación de que estaba siendo vigilado lo hizo acelerar el paso. El viento soplaba con fuerza, como si las fuerzas que invocaban a esta entidad ya estuvieran preparándose para lo que estaba por venir. Iván había desaparecido, y Héctor sabía que la puerta al otro lado estaba a punto de abrirse. La ciudad estaba en silencio, pero Héctor no podía escapar de la sensación de que algo estaba por ocurrir. Los ecos de los asesinatos, las desapariciones y las visiones de los miembros del clan lo atormentaban cada vez más. Cada pista, cada paso que daba, lo llevaba más cerca de la verdad, pero también más cerca de lo impensable. Sabía que la clave del misterio se encontraba en el sacrificio final, aquel que abriría el portal y permitiría que el guardián tomara forma en el mundo real. Iván había sido el último en quedar atrapado por esta fuerza oscura, pero Héctor sabía que si no actuaba rápido, el portal se abriría de todos modos, independientemente de lo que sucediera con Iván. Héctor comenzó a rastrear los últimos movimientos de Iván. Había desaparecido sin dejar rastro, pero una vez más, la Dark Web lo guió hacia el lugar en que el joven se encontraba. Un viejo edificio en las afueras de Valle Oscuro, rodeado por una espesa niebla que parecía emanarse de las mismas entrañas de la tierra. Cuando Héctor llegó, la sensación de desasosiego fue palpable. Un silencio denso, como si el aire estuviera esperando algo. De repente, el sonido de un teclado resonó en la distancia. Héctor corrió hacia la fuente, su respiración agitada, y encontró a Iván sentado frente a una pantalla iluminada por una luz fantasmal, sus dedos moviéndose rápidamente por el teclado. Alrededor de él, las paredes del lugar estaban cubiertas con símbolos extraños, tallados en la piedra, y en el centro de la habitación, un altar oscuro se erguía. En el altar, una figura inerte yacía, el cuerpo de otro miembro del clan, preparado para el sacrificio final. «Iván, detente», gritó Héctor, corriendo hacia él. Iván no levantó la vista. Estaba completamente absorto en lo que estaba haciendo. Los ojos de Héctor se clavaron en la pantalla, y lo que vio lo dejó helado. En ella se mostraba un símbolo que no pertenecía a este mundo, un sigil extraño, como un portal que giraba sobre sí mismo, con luces que se encendían y apagaban en patrones que no tenían sentido. «Este es el último paso», murmuró Iván, su voz vacía, como si ya no fuera él quien hablaba. «El guardián vendrá, nadie podrá detenerlo ahora». En ese momento, Héctor entendió lo que estaba sucediendo. Iván había sido consumido por la fuerza sobrenatural que había manipulado al clan desde el principio. Pero no solo eso, el guardián no era una entidad abstracta. Estaba usando el sacrificio y la obsesión de los jugadores para manifestarse en el mundo físico. Lo que estaba a punto de suceder era un enfrentamiento entre el mundo humano y algo mucho más antiguo, algo que no podía comprender. De repente, un fuerte estruendo sacudió el edificio. La pantalla de Iván se iluminó con una luz cegadora y el sigil en el centro del altar comenzó a brillar con intensidad. Héctor sintió que la atmósfera se volvía más densa, como si el aire mismo estuviera siendo absorbido por algo más grande. «Es ahora», gritó Iván, y su cuerpo comenzó a convulsionar, como si algo estuviera apoderándose de él. Héctor no tuvo tiempo para dudar. Se lanzó hacia él y con un golpe rápido destruyó el teclado, lo que provocó que la luz cegadora se desvaneciera. Pero lo que ocurrió a continuación fue aún más aterrador. La habitación comenzó a temblar, las paredes se agrietaron y del altar emergió una sombra gigantesca, algo que no podía describir con palabras. Era como una criatura que tomaba forma, una amalgama de oscuridad pura, con ojos que brillaban con una intensidad que quemaba la retina.
Tú no puedes detenerlo, rugió Iván, su voz distorsionada. El poder que viene es incontrolable. Héctor, temblando de miedo, levantó su pistola y disparó, pero las balas atravesaron la criatura como si fuera humo. El guardián solo se hizo más fuerte con cada intento de destruirlo, alimentándose del miedo y la desesperación de todos los presentes. Héctor sabía que no podía vencerlo con armas físicas, pero había algo más que podía hacer. Iván aún estaba vivo, aún mantenía una parte de su humanidad. Con una última bocanada de aire, Héctor se acercó a Iván y con una fuerza desesperada lo apartó del altar, rompiendo el vínculo entre él y el guardián. El portal comenzó a cerrarse, pero la criatura aún intentó atravesarlo. Sin embargo, al ser separado de su conexión con Iván, el guardián comenzó a desvanecerse lentamente, como si fuera una sombra disuelta por la luz del sol. Con un último grito desgarrador, la criatura se disipó, dejando solo silencio. El altar ya no brillaba y las paredes destrozadas comenzaron a estabilizarse. Héctor miró a Iván, quien yacía en el suelo, agotado, pero con una leve chispa de conciencia aún en sus ojos. Lo detuvimos, pero a un costo, murmuró Iván, su voz casi inaudible. Héctor sabía que el horror que había presenciado no era algo que pudiera borrar, pero al menos había evitado que el guardián se manifestara por completo en el mundo real. Valle Oscuro nunca sería el mismo, y el sacrificio de las víctimas no sería en vano. La historia de lo que sucedió en ese pueblo sería olvidada por la mayoría, pero Héctor nunca podría olvidar lo que el mundo escondía en las sombras de la Dark Web. Era un día común, uno de esos que parecen pasar desapercibidos en la rutina diaria. Un adolescente llamado Carlos, conocido por su naturaleza curiosa y su afán por explorar lo desconocido, caminaba por las calles de su ciudad, sin imaginar que ese día marcaría el inicio de una pesadilla que jamás podría haber anticipado. Al entrar a un pequeño café del barrio, Carlos notó algo peculiar. Sobre una mesa, olvidada, había una laptop abierta con la pantalla brillando débilmente. No había señales de su dueño, ni en las cercanías ni en la mesa misma. Solo una taza de café fría y una laptop aparentemente abandonada. Algo dentro de él lo impulsó a acercarse. Su instinto de explorador, siempre ansioso por descubrir lo que otros no podían ver, lo llevó a tomar la laptop sin pensarlo demasiado. Solo una revisión rápida, pensó mientras cerraba la tapa y la guardaba en su mochila. No sabía que estaba tomando más que solo un objeto olvidado. Estaba tomando la entrada a un mundo mucho más oscuro y peligroso. Al llegar a su casa esa misma tarde, Carlos no pudo evitar la tentación de encender la laptop. El sonido del ventilador de la máquina y el brillo de la pantalla lo envolvieron en una sensación inquietante, como si la laptop tuviera vida propia. Al principio, todo parecía normal. El sistema operativo estaba intacto, y los archivos se veían como cualquier otro que alguien podría dejar en una computadora personal. Pero entonces, algo llamó su atención. Un archivo sin nombre, oculto entre varios otros documentos que parecían haber sido borrados, pero que aún podían recuperarse. Intrigado, Carlos hizo clic sobre el archivo y se abrió una carpeta con imágenes y videos, todos con una resolución tan alta que parecían demasiado reales para ser verdad. Fotos de personas y lugares que Carlos reconoció al instante. Su propia ciudad. Sin embargo, las imágenes no eran ordinarias. Mostraban lugares familiares de manera inquietante, casi como si fueran tomadas justo antes de un acontecimiento terrible. Un parque, una calle solitaria, un café, todos conectados con eventos ocurridos en su ciudad en los últimos meses. Asesinatos inexplicables, desapariciones misteriosas, y una serie de sucesos oscuros que nadie se atrevió a investigar a fondo. En el centro de la carpeta había una imagen aún más perturbadora. Una foto de Carlos tomada en el mismo café donde había encontrado la laptop. En la imagen estaba él, sentado a la mesa, mirando el dispositivo. La foto parecía haber sido tomada desde un ángulo que Carlos nunca había notado. No era una toma común, sino una que parecía venir del futuro, observando su presente. Despertó una sensación extraña en su pecho. Sintió como si alguien estuviera observándolo, y no en el sentido metafórico. El archivo no solo mostraba su imagen, sino que lo conectaba con algo mucho más grande de lo que había imaginado. Fue entonces cuando Carlos recordó algo que había leído en línea sobre la Deep Web.
Un lugar oculto en las profundidades de Internet donde se escondían los rincones más oscuros de la humanidad, mercados ilegales, foros prohibidos y algo mucho más aterrador, personas que vigilaban a otras desde las sombras guiándolas hacia su destino final. Mientras más investigaba los archivos en la laptop, más se sumergía en ese mundo desconocido, en un laberinto digital del que no podría escapar tan fácilmente. Fue como si alguien hubiera puesto todo eso a propósito, guiándolo a un destino macabro. Carlos comenzó a ver patrones, conexiones entre las fotos y los videos. Cada lugar mostrado en las imágenes parecía tener una correlación con una serie de asesinatos que, según los informes de la policía, no habían sido resueltos. Las víctimas, jóvenes como él, aparecían siempre en circunstancias extrañas, muertos sin motivo aparente, con sus cuerpos colocados en posiciones extrañas, como si fueran parte de un macabro ritual. A medida que continuaba explorando, la laptop comenzó a comportarse de manera extraña. La pantalla titilaba y mostraba mensajes en texto rojo. Te estamos observando. No hay vuelta atrás. Has sido elegido. Los mensajes parecían llegar desde un lugar remoto, desde la misma Deep Web, una red sin fronteras, donde las reglas no existían y las vidas humanas valían menos que el precio de un archivo. Carlos trató de desconectar la laptop, pero algo en su interior le decía que no sería tan fácil. Cuando intentó apagarla, la pantalla parpadeó y se apagó por un segundo, solo para encenderse de nuevo. Pero esta vez, algo había cambiado. En lugar de la interfaz habitual, vio una especie de mapa, con diferentes puntos rojos parpadeando en su ciudad. Cada punto representaba un lugar relacionado con las víctimas. Lo más aterrador fue ver cómo uno de esos puntos estaba marcado con su propia dirección. La sensación de estar siendo observado creció más fuerte. Carlos dejó de respirar por un momento. ¿Cómo sabían dónde vivía? ¿Cómo era posible que un archivo tan aparentemente inofensivo estuviera conectado con eventos tan oscuros? De repente, una llamada entró en su teléfono. El número desconocido. Al contestar, solo escuchó una respiración pesada del otro lado, y luego, una voz susurrante. Te estamos esperando. Carlos no podía escapar de lo que había desatado. A pesar de que intentó borrar los archivos y destruir la laptop, su presencia lo perseguía. Los puntos rojos en el mapa se acercaban cada vez más a su casa. Algo más estaba sucediendo, algo que se sentía más allá de la lógica humana. La laptop ya no solo era una máquina, era un portal, una puerta de entrada a algo que no podía entender. Se dio cuenta de que cada paso que daba, cada archivo que abría, lo llevaba más lejos de su seguridad. Y entonces, la laptop comenzó a emitirse sonidos extraños, como si estuviera recibiendo comandos de una fuente externa. Fuerzas invisibles guiaban sus movimientos como si todo estuviera predestinado. En la noche, cuando todo parecía tranquilo, Carlos comenzó a ver sombras moviéndose fuera de su ventana. Sombras humanas, siguiendo el rastro de la laptop, dispuestas a hacer lo que fuera necesario para recuperar lo que había sido encontrado. Carlos comprendió que la laptop no era un simple objeto, era una trampa, un juego mortal en el que él era el siguiente objetivo. Las fuerzas que controlaban todo esto, las que habían estado observando cada uno de sus movimientos, finalmente lo alcanzaron. Las luces de su casa parpadearon una última vez antes de apagarse por completo. La pantalla de la laptop brilló intensamente, iluminando su rostro con una luz fría y azul. Un último mensaje apareció en la pantalla. Bienvenido a la Deep Web. Ha cruzado el umbral. Ahora eres parte de nuestro juego. Afuera, en las sombras, la figura de un hombre se acercaba lentamente hacia la casa de Carlos. Él no podía escapar. La oscuridad lo había alcanzado. Daniel, un joven youtuber, siempre en busca de la fama y el contenido más impactante, se encontraba atrapado en su rutina de videos sobre bromas y retos. No le era suficiente ver cómo sus vistas subían poco a poco. Necesitaba algo más grande, algo que lo catapultara a un nivel nunca antes alcanzado. Una tarde, mientras navegaba por los oscuros rincones de la Deep Web, encontró algo que llamó su atención. Una caja misteriosa a la venta, con una descripción críptica que aseguraba tener contenido único. Las advertencias eran claras. No abrirla si no estás dispuesto a enfrentar lo que hay dentro. Pero eso solo aumentaba el morbo de Daniel. Sabía que este sería el video que le daría la fama que tanto deseaba.
decidió comprar la caja. Al recibirla, su emoción era palpable. Era una caja de madera, pequeña, antigua, con símbolos grabados en su superficie. No había indicios de lo que pudiera contener, lo que hacía aún más intrigante la situación. Sentado frente a la cámara, Daniel habló directamente a sus seguidores, explicando lo que iba a hacer. Lo que parecía una broma fácil de ejecutar, un simple unboxing de un objeto enigmático, pronto se convertiría en algo mucho más aterrador. Al abrir la caja, lo primero que encontró fue un libro encuadernado en cuero. Su aspecto envejecido y los bordes de las páginas amarillentas le dieron la sensación de que el libro no era solo antiguo, sino que había sido olvidado por mucho tiempo. Con las manos temblorosas, comenzó a pasar las páginas, y lo que encontró fue algo completamente inesperado. Dentro había fotografías en blanco y negro, algunas tan nítidas que casi podían sentirse reales, otras desfiguradas por el paso del tiempo. Las imágenes parecían retratar escenas comunes, paisajes urbanos, edificios, calles desiertas, pero lo inquietante era lo que aparecía en ellas. Daniel observó una foto de una calle oscura conocida por él. De repente, el rostro de la persona en la foto le pareció familiar. ¿Era él? Miró nuevamente y se dio cuenta de que la figura en la imagen parecía estar observándolo, como si la cámara hubiera capturado no solo el momento, sino la mirada de alguien que lo había estado vigilando. La sensación de incomodidad creció en su pecho, pero decidió seguir. Era contenido para su canal, después de todo. Al pasar la siguiente página, las fotos se volvieron más inquietantes. Una fotografía mostraba un parque, y en ella, un niño que él juraba conocer. Pero, más perturbador aún, en la siguiente página estaba la imagen de su propia habitación, tomada desde el umbral de la puerta, como si alguien estuviera observando desde el pasillo. El aire a su alrededor se volvía más denso y el latido de su corazón aceleraba. Pero la última foto fue la que lo dejó paralizado. Era una foto de su propia casa, tomada desde fuera, de noche. La luz tenue de su lámpara de sala iluminaba la ventana, y él estaba allí, dentro, sin saber que alguien más lo estaba mirando desde afuera. La sensación de invasión se apoderó de Daniel, pero lo que sucedió a continuación fue aún más desconcertante. Al mirar las fotos una vez más, se dio cuenta de un patrón. Algunas de las imágenes mostraban lugares que él frecuentaba a diario, pero lo más aterrador era que parecían ser recientes. ¿Cómo era posible que alguien pudiera haber estado siguiendo cada uno de sus pasos, documentando su vida privada sin que él se diera cuenta? El miedo comenzó a consumirlo, pero su mente trató de racionalizar la situación. Esto tiene que ser alguna broma, algún truco, pensó. Pero ¿quién lo estaría haciendo? Decidió investigar más a fondo, buscando pistas en el libro. Al pasar una página más, encontró algo más, una nota manuscrita. Era breve, pero el mensaje era claro y directo. Eres el siguiente. Fue como si el aire en la habitación se hubiera enfriado de repente. ¿Qué significaba eso? ¿Era una amenaza real? ¿O simplemente una broma macabra de alguien con demasiada imaginación? Daniel intentó calmarse. La racionalidad luchaba por imponerse sobre el miedo creciente, pero algo dentro de él sabía que lo que estaba viviendo no era normal. La sensación de estar siendo observado lo envolvía cada vez más, hasta que una extraña sensación lo hizo volverse. Una sombra, fugaz pero inconfundible, cruzó rápidamente frente a su ventana. Daniel no podía dejar de mirar, sintiendo cómo el sudor frío recorría su espalda. Algo no estaba bien. La caja, el libro, las fotos, la nota, todo parecía estar conectado. No era una simple coincidencia. Alguien sabía demasiado sobre él y ahora parecía que estaba siendo acechado, paso a paso. De repente, escuchó un ruido proveniente de la puerta principal, un crujido leve, como si alguien intentara abrirla. La tensión alcanzó su punto máximo. Se levantó rápidamente de la silla, cámara en mano, y se dirigió hacia la puerta con cautela. Con cada paso, su respiración se volvía más entrecortada. Al llegar a la puerta, el crujido cesó, y todo quedó en silencio. Con el corazón latiendo desbocado, Daniel abrió lentamente la puerta. El pasillo estaba oscuro, vacío. Un par de segundos después, un sonido metálico, como si algo cayera al suelo, se escuchó en el fondo. Daniel miró hacia atrás, hacia la mesa donde había dejado la caja.
Fue en ese momento que se dio cuenta de algo aterrador. La caja ya no estaba allí. En su lugar había una nota más, escrita con la misma tinta que la anterior. Esta vez decía: "No puedes escapar". La confusión de Daniel se transformó rápidamente en pánico. Había algo en la atmósfera, algo palpable, como si el aire mismo estuviera cargado con la amenaza de lo desconocido. Observó la nota que ahora descansaba sobre la mesa, junto a la caja vacía. El mensaje seguía claro, pero el peso de la situación ya no podía ser ignorado. La caja no era simplemente un objeto de entretenimiento para conseguir vistas, ni era una broma de mal gusto. Había algo mucho más oscuro y peligroso detrás de todo eso, y él era el objetivo. Con un impulso frenético, Daniel decidió salir de la casa. Sabía que no estaba a salvo, pero la idea de quedarse allí, en ese lugar que ahora se sentía tan extraño y hostil, lo aterrorizaba aún más. Tomó su teléfono móvil y comenzó a llamar a sus amigos, a la policía, a cualquier persona que pudiera ayudarle, pero no lograba obtener respuesta. El teléfono se cortaba una y otra vez, como si alguien estuviera interfiriendo. De repente, una vibración en su bolsillo lo hizo mirar hacia abajo. Un mensaje de texto. La palabra "vete" apareció en la pantalla. Esto ya no es un juego, pensó Daniel, la sensación de pavor apoderándose de cada uno de sus sentidos. La casa que conocía, que le había sido tan familiar, ahora se había convertido en una prisión. Los ruidos extraños, las sombras que se deslizaban por las paredes, todo lo que antes podría haberse ignorado ahora cobraba un significado aterrador. Desesperado, Daniel buscó una salida. Corrió hacia la puerta principal, pero al abrirla, se encontró con un escenario aún más macabro. Fuera, en el jardín de su casa, había una figura. Un hombre alto, encapuchado, parado justo en la entrada del portón. Sus ojos brillaban con una intensidad antinatural, y su postura erguida y firme parecía desafiar todo lo que Daniel había conocido como real. En sus manos sostenía algo: la caja, la misma caja. El hombre no dijo nada. Solo lo miró fijamente, como si todo estuviera ya predeterminado. Daniel, con el corazón latiendo en su garganta, dio un paso atrás, pero el hombre avanzó un paso hacia él. En ese instante, Daniel sintió que el suelo bajo sus pies comenzaba a ceder, como si el mismo universo estuviera cambiando su curso, cerrando todas las puertas de escape. El pánico lo invadió por completo. No era solo el miedo de ser observado o seguido. Era la sensación de que algo mucho más grande que él estaba en marcha, algo que no podía entender. La caja, la fotografía de su casa, la figura del hombre frente a él, todo comenzaba a unirse en un horrible rompecabezas del que no podía escapar. Retrocedió, pero el hombre encapuchado avanzó con una calma inquietante, hasta que Daniel se encontró acorralado sin salida. La figura levantó lentamente la caja y la colocó sobre el suelo. Luego, sin decir una sola palabra, se agachó y comenzó a abrirla. Algo en su interior comenzó a brillar con una luz cegadora, tan intensa que hizo que Daniel apartara la vista. «¿Qué haces?», gritó Daniel sin poder contenerse, mientras trataba de comprender lo que estaba sucediendo. El hombre, sin embargo, no mostró ninguna reacción. Era como si estuviera en otro plano, ajeno a la angustia de Daniel, completamente enfocado en lo que sucedía con la caja. Cuando finalmente la luz disminuyó, Daniel se acercó lentamente, con cautela. En su interior, lo que encontró no era lo que esperaba. No era un objeto o un artefacto, sino más fotos. Pero estas fotos eran diferentes. Eran fotos de él, no solo de su vida, sino de su futuro. Cada imagen mostraba escenas de cosas que aún no habían sucedido, pero que él sabía que ocurrirían. Un accidente de coche, una pelea en la calle, una conversación con su madre que terminaría en tragedia. Cada una de las fotos parecía predecir un momento específico en su vida, con una precisión espantosa. Daniel levantó la mirada, ya completamente aterrorizado. El hombre encapuchado lo miraba fijamente, y en sus ojos brillaba una mezcla de malicia y sabiduría ancestral, como si él mismo fuera una figura eterna, fuera del tiempo. «El próximo objetivo», susurró el hombre. Su voz era fría como el hielo, y Daniel sintió un estremecimiento recorriendo su cuerpo. «Eres el siguiente», repitió el hombre, esta vez con voz más fuerte, como si estuviera sellando su destino. Pero de repente, algo extraño ocurrió.
La figura del hombre comenzó a desvanecerse, desintegrándose en partículas de luz que se disolvían en el aire. Daniel miró con asombro mientras la imagen de la caja en el suelo comenzó a desmoronarse. Todo a su alrededor comenzó a desvanecerse, como si nunca hubiera existido. Las paredes de la casa se volvían borrosas y el aire se volvía irrespirable. Con un último esfuerzo, Daniel corrió hacia la puerta. Pero cuando la abrió, se encontró de nuevo frente a la caja, en su habitación, como si todo lo que había vivido fuera solo un mal sueño. No podía entender lo que estaba pasando. Había algo mucho más grande ocurriendo a su alrededor, y las reglas de la realidad comenzaban a romperse. De repente, la pantalla de la cámara que aún llevaba consigo comenzó a parpadear y un mensaje apareció: "El juego ha comenzado". En ese momento, Daniel comprendió que no podía huir de lo que la caja le había traído. No podía escapar del destino que le aguardaba, ni de las fuerzas que lo habían manipulado. Las fotografías eran solo el comienzo, y mientras la cámara seguía grabando, sus ojos se llenaron de terror, sabiendo que la caja lo había marcado para siempre. La historia comienza con Lina, una joven hacker autodidacta, cuya pasión por la informática la ha llevado a explorar los rincones más oscuros de la red. Es una persona muy cautelosa, pero la emoción de la Deep Web siempre ha sido un llamado irresistible para ella. Desde su pequeño apartamento en la ciudad, Lina pasa largas horas investigando, aprendiendo nuevas técnicas y descifrando códigos. Siempre ha sentido que tiene el control de lo que hace, pero lo que no sabe es que esta vez está entrando en una red de la que no podrá salir tan fácilmente. Una tarde, mientras explora un foro privado en la Dark Web, algo cambia. Un mensaje aparece en su pantalla: "Bienvenida al juego mortal". Al principio, lo ve como una broma o una especie de desafío cibernético lanzado por otros usuarios, pero de repente, una notificación en su teléfono la deja paralizada. Una foto suya, tomada sin su consentimiento. La imagen muestra a Lina sentada frente a su computadora, en su habitación, mirando la pantalla. Es una foto tomada desde un ángulo en el que no puede haber nadie más que un observador cercano. La sensación de vulnerabilidad comienza a tomar forma. Desconcertada y aterrada, Lina intenta rastrear el origen de la foto. Abre el foro nuevamente, pero todo parece normal, o al menos lo suficiente como para seguir creyendo que tiene el control. Aún así, una sensación extraña le recorre el cuerpo. No puede dejar de pensar en esa imagen y en el desconocido que podría estar viéndola en este momento. Al pasar las horas, más fotos empiezan a llegar a su teléfono, cada una más inquietante que la anterior. Son imágenes de ella en su casa, en la calle y en lugares públicos que nunca recuerda haber sido fotografiada. Al principio, las fotos son sutiles. Lina sale de su apartamento, entra en una tienda, camina por una acera. Pero luego, la vigilancia se vuelve más agresiva. Imágenes de sus momentos más privados, tomadas desde dentro de su apartamento, sin que se diera cuenta. Lina se siente acosada, atrapada en una red invisible, pero al mismo tiempo, tiene la necesidad de resolver el misterio. A medida que avanza la investigación, Lina comienza a recibir mensajes amenazantes. "Sabemos todo sobre ti. Te estamos viendo. No intentes escapar". El acosador se burla de ella, retando su habilidad de hackear, exigiendo que siga ciertas reglas en un juego mortal que no entiende completamente. Lina intenta escapar de la situación cerrando sus cuentas, cambiando su IP, borrando todo rastro de su actividad en la Dark Web, pero todo parece inútil. Cada intento la coloca más en la línea de fuego. Las amenazas aumentan. Se le dice que participe en una serie de desafíos que ponen en riesgo no solo su seguridad digital, sino también su vida real. Desde hackear sistemas de vigilancia en diferentes partes del mundo hasta enviar mensajes a sus amigos y familiares con un contenido perturbador. Lina se da cuenta de que no está jugando contra un hacker común, sino contra una red internacional que controla y monitorea a personas como ella. A medida que las amenazas se vuelven más intensas, ella empieza a descubrir las conexiones entre su acosador y otras víctimas que han sido atraídas a este juego mortal. Al intentar descifrar más información sobre la red, Lina descubre que la identidad de su acosador está envuelta en misterio. Cada pista la lleva a una conspiración más amplia, una operación clandestina que no solo se trata de hackeo,
sino de control social y manipulación psicológica. El desconocido está utilizando la Deep Web para jugar con las mentes de las personas más vulnerables, atrapándolas en su red sin que se den cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Lina comienza a perder la noción de la realidad. La paranoia se apodera de ella. No sabe si lo que está sucediendo es real o si está cayendo en un juego más complejo. Se siente atrapada, sin salida. Pero entonces, en un último intento por recuperar el control, descubre un vínculo entre la red que la persigue y un viejo caso de desaparecidos, víctimas anteriores que no solo fueron observadas, sino también eliminadas, borradas por completo del mapa. La única forma de ganar el juego es arriesgarlo todo. Pero la última carta que Lina juega no es solo un desafío a la red, sino a su propia supervivencia. Cuando todo parece perdido y las amenazas se intensifican, una última foto llega a su teléfono. Una imagen suya, capturada en su misma habitación, pero esta vez con un mensaje final: ya es demasiado tarde. Lina se siente atrapada. Cada vez es más difícil diferenciar la realidad de lo que está sucediendo en la red. El acosador, que ahora parece saber todo sobre ella, la está empujando hacia el límite de su resistencia psicológica. A medida que las fotos continúan llegando, Lina comienza a notar detalles en las imágenes que antes no había observado. En cada una de ellas hay una pequeña inscripción al pie de la foto, en un texto que no era visible al principio. Las palabras son claras, pero llenas de una oscuridad inconfundible. Juegas con fuego. Estas palabras le desgarran la mente, como si fueran un mensaje personal del desconocido, diseñado para manipular sus pensamientos. A cada paso que da para salir de su pesadilla, la red la obliga a dar otro. Lina se siente cada vez más impotente, pero hay algo dentro de ella que no puede rendirse, que no puede dejar que el miedo dicte su destino. Sabía que estaba atrapada en una peligrosa telaraña, pero no tenía claro quién o qué estaba detrás de todo eso. ¿Cómo habían logrado hackear su vida de una manera tan precisa? Decide hacer un análisis más profundo de los mensajes que recibe. Busca patrones, intentos de manipulación, cualquier tipo de clave que la pueda llevar a desentrañar quién está detrás de los ataques. Pronto, se da cuenta de que cada amenaza parece seguir una secuencia muy precisa. Cada mensaje está programado para llegar en momentos específicos, coincidiendo con ciertos eventos de su vida, y todos contienen fragmentos de información personal que solo un observador cercano podría conocer. Cada día, la tensión crece. En un intento por ganar algo de control, Lina recurre a sus conocimientos de hacking para descubrir más sobre la red que está detrás de su acoso. Se infiltra en foros más profundos dentro de la Dark Web, donde los mensajes son cada vez más crípticos. En uno de los foros, se encuentra con algo inesperado: el alias Dark Knight. Este nombre aparece en muchos de los mensajes que Lina ha recibido, y al investigar más a fondo, descubre que Dark Knight es un nombre recurrente asociado con los grupos más oscuros de la Deep Web, aquellos que operan con impunidad. Con el miedo apoderándose de ella, Lina sabe que este no es un hacker común. Este es un operador de alto nivel, alguien con un poder y control que podría destruirla si no lo detiene. De repente, algo aún más perturbador sucede. En una de las noches más oscuras, Lina recibe una nueva foto, y esta vez no es de su casa ni de ella misma. La foto muestra a su mejor amigo, Carlos, sentado en un café en el centro de la ciudad, mirando su teléfono móvil. Está claro que el acosador ha comenzado a mover su atención hacia las personas cercanas a Lina, y esto desata un pánico aún mayor. Los mensajes empiezan a volverse aún más intimidantes. ¿Te gustaría que tus amigos también jugaran al juego mortal? El miedo se convierte en desesperación mientras Lina se da cuenta de que ya no es solo ella en juego. Está arriesgando la vida de las personas que más quiere. Mientras lucha por mantener su mente en calma, Lina se encuentra con un misterio aún mayor: los otros jugadores del juego. Al investigar más profundamente en los foros, descubre que muchas otras personas han sido arrastradas a este retorcido juego sin saberlo, y algunas de ellas han desaparecido sin dejar rastro. En los foros las leyendas hablan de un grupo selecto de jugadores que han sido despojados de todo lo que conocían, convertidos en marionetas de un juego macabro controlado por alguien mucho más grande que ellos. Estas personas no solo pierden su privacidad, sino que se ven obligadas a jugar una partida de vida o muerte en la que se juega con sus miedos, sus relaciones y su propia voluntad. Lina decide confrontar sus miedos de una vez por todas.
Pero esta decisión viene con un precio. Cada paso que da la lleva más cerca de las sombras de la Deep Web, donde las reglas ya no aplican. A medida que se sumerge en las capas más profundas del juego, Lina comienza a ver la dimensión global que tiene este fenómeno. No es solo un hacker suelto ni un simple juego de manipulación. Lo que ha estado sucediendo tiene un propósito más siniestro, uno que va más allá de la satisfacción de un acosador. Es una forma de control masivo, una red destinada a vigilar, manipular y eliminar a aquellos que desafían las normas del sistema. Al llegar a un punto de no retorno, Lina descubre la presencia de otros jugadores dentro del juego que han sido marcados como ella, pero cada uno de ellos está atrapado en su propio miedo, viviendo una serie de pruebas cada vez más intensas. Estos jugadores están siendo utilizados como piezas en un tablero de ajedrez gigante, donde cada movimiento es observado y cada intento de escapar se encuentra con obstáculos cada vez más difíciles de superar. Un día, Lina recibe un mensaje diferente, uno que parece ser una advertencia final. Ahora, tú eres el siguiente objetivo en el juego. Esto no es solo una amenaza vacía, es una sentencia de muerte. El juego ha comenzado a tomar una forma tangible, una que puede eliminarla de la faz de la Tierra, sin dejar rastro. El reloj avanza y Lina sabe que está corriendo contra el tiempo. Pero aún no sabe cómo ganarlo. Lina siente el peso de la desesperación aplastándola mientras las amenazas se intensifican. Cada vez más personas parecen involucradas en este juego mortal, y la red oscura que la sigue se vuelve más agresiva. No hay más espacio para escapar. La vigilancia ha llegado a su punto máximo. Las fotos, los mensajes y las amenazas continúan en espiral, pero Lina no se detiene. Ha aprendido a leer los patrones de sus acosadores y a hackear aún más profundo en la red. Sabe que la única manera de liberarse es enfrentar al corazón de esta operación. Una noche, tras días de angustia y desvelo, Lina descubre una nueva pista en los foros más oscuros de la Deep Web. Dark Knight ha dejado un mensaje para ella, un desafío final. Si quieres salir del juego mortal, tendrás que jugar con tus propios miedos. El mensaje está acompañado de un archivo, una carpeta que contiene imágenes y documentos de personas desaparecidas. Lina lo abre con cautela. Entre los documentos encuentra algo que la deja helada, su propia foto pero con algo más. Un mensaje escrito a mano en el borde de la foto. Te estamos observando, Lina. Este es el último desafío. Es una trampa, lo sabe, pero no tiene otra opción. Decide enfrentarse a la verdad. Con cada clic en el archivo se adentra más en un abismo de manipulación mental y control psicológico. Las imágenes y los mensajes le muestran su vida y los detalles más oscuros que nunca imaginó que pudieran ser revelados. Lina empieza a rastrear al misterioso Dark Knight, intentando encontrar una vulnerabilidad, una grieta en su red. Pero lo que encuentra es aún más inquietante. Descubre que Dark Knight no es una sola persona, sino una red global de hackers que trabajan desde diferentes partes del mundo, usando la Deep Web para operar fuera del alcance de las autoridades. A medida que Lina se acerca a la verdad, descubre que este grupo tiene un objetivo mucho más grande: crear una nueva era de control absoluto, donde las personas se convierten en marionetas de un sistema invisible. Con cada nueva pista, Lina comienza a entender la magnitud de lo que enfrenta. El juego no solo involucra su vida, sino que es parte de un experimento más grande, una prueba para ver hasta qué punto una persona puede ser controlada y manipulada. Lina ha sido seleccionada, no solo por su habilidad en hacking, sino por su capacidad para resistir la presión. Este juego, que al principio parecía un simple desafío cibernético, es un medio para probar los límites de la psicología humana. En un giro final, Lina descubre la ubicación de Dark Knight y decide confrontarlo directamente. Usando sus habilidades, hackea su sistema de seguridad, penetrando en las capas más profundas de la red. Llega a un servidor privado, un sitio oculto incluso para los ojos más experimentados. Allí encuentra una transmisión en vivo. Una cámara oculta mostrando a las víctimas anteriores del juego, todas sometidas, con sus rostros desencajados por el miedo, pero vivos. Lina comprende que el objetivo final no es solo jugar con sus miedos, sino destruir su voluntad de resistencia. Sin embargo, al llegar al servidor, algo inesperado sucede. Lina se encuentra cara a cara con Dark Knight, o más bien, con una versión de él, una inteligencia artificial creada para manipular,
controlar y observar. La revelación es aterradora. Dark Knight no es un humano. Es un programa sofisticado, diseñado para aprender de cada víctima y evolucionar. Lina, en su desesperación, lanza un ataque masivo al sistema, utilizando su propio código para crear un virus que destruiría a la inteligencia artificial y a la red que había estado acechándola durante tanto tiempo. La batalla en la red se libra entre líneas de código y pulsos eléctricos, y Lina siente que está a punto de perder. Pero algo dentro de ella la mantiene firme. Con un último esfuerzo, Lina logra introducir un virus mortal en el servidor, un código que borra todo rastro de la red y de Dark Knight. La conexión se corta, la transmisión en vivo se apaga y la pantalla se oscurece. Un pesado silencio llena la habitación de Lina. Su teléfono deja de recibir mensajes, las fotos desaparecen, y por primera vez en mucho tiempo, el miedo comienza a disiparse. Aunque Lina ha destruido la red, sabe que ha cambiado para siempre. El juego ha terminado, pero el daño psicológico persiste. La paranoia, la vigilancia, la sensación de ser observada, todo eso ya forma parte de su vida. La Deep Web la ha dejado marcada, y aunque ha ganado esta batalla, el precio ha sido alto. Aún así, Lina se siente libre, al menos por ahora. En los días que siguen, Lina sigue investigando, sabiendo que la lucha contra los oscuros rincones de la red nunca terminará realmente. Pero por primera vez tiene el control. Y si algo ha aprendido es que la única manera de sobrevivir en este mundo de vigilancia y manipulación es mantenerse siempre un paso adelante. Pero en lo más profundo de su mente, Lina sabe que Dark Knight ha desaparecido, pero su legado no. Porque en la web siempre habrá alguien más dispuesto a jugar al juego mortal. Un joven llamado Andrés, obsesionado con los misterios de la Deep Web, encuentra una laptop abandonada mientras pasea por un mercado de segunda mano. Intrigado por lo que pueda haber dentro, decide investigar el contenido para su canal de YouTube, que ya se especializa en explorar temas oscuros y desconocidos. Tras encender la laptop, Andrés empieza a navegar por los archivos que están almacenados en ella. Al principio, los contenidos parecen inofensivos. Fotos de paisajes, archivos de texto comunes e incluso algunos videos extraños, pero nada que sugiera algo más allá de una simple laptop olvidada. Sin embargo, a medida que Andrés profundiza en la exploración, empieza a notar algo raro. Una carpeta oculta dentro de otra, con nombres de lugares que le resultan extrañamente familiares. Al abrirla, descubre fotografías de diferentes partes de la ciudad, algunas de ellas muy cercanas a su propia vida. La laptop está llena de imágenes que muestran su vecindario, su casa y hasta su propio rostro en algunas fotos. La incomodidad se apodera de él, pero decide seguir indagando, convencido de que está ante algo grande que podría cautivar a sus seguidores. Pero pronto las cosas toman un giro escalofriante. Entre los archivos, Andrés encuentra algo mucho más perturbador. Una lista de personas desaparecidas con información detallada sobre sus movimientos previos a su desaparición. Al investigar más, se da cuenta de que todos los desaparecidos parecen estar conectados de alguna manera con él. Vecinos, conocidos, incluso amigos de amigos. Un miedo profundo comienza a formarse en su estómago mientras las piezas del rompecabezas comienzan a encajar de manera alarmante. En medio de esta búsqueda, Andrés recibe un mensaje anónimo en la laptop, algo que parece provenir de un foro oculto de la Deep Web. El mensaje es claro y directo. Sabemos lo que estás haciendo y te estamos observando. Aunque se siente aterrorizado, no puede detenerse. La obsesión por entender lo que está ocurriendo lo consume. Al día siguiente, decide salir a la calle y hacer algunas investigaciones por su cuenta, buscando algún tipo de vínculo entre las fotos de la laptop y los lugares que había visitado. Durante una de estas salidas, un vagabundo lo aborda en una calle oscura. El hombre tiene una mirada vacía, casi como si estuviera esperando a Andrés, y lo mira fijamente. «¿Sabes lo que encontraste, verdad?», le susurra el vagabundo, con una voz rasposa. «Estás mirando más de lo que deberías». El joven se siente desconcertado y, sintiendo una presión indescriptible, se aleja rápidamente. Sin embargo, algo lo sigue. Algo oscuro y malévolo que él no puede comprender del todo. Al girar varias veces, el vagabundo ya no está, pero la sensación de estar siendo observado no lo abandona. Esa misma noche, Andrés recibe un mensaje en la laptop que le congela la sangre. Un archivo titulado Próxima Víctima aparece en la pantalla,
Y cuando lo abre, la imagen muestra una foto de su casa. Sin duda alguna, está siendo observado. Los archivos ahora son cada vez más explícitos, mostrando imágenes de Andrés en su habitación, en la calle, en el trabajo, en lugares que solo él conoce. Un terror indescriptible se apodera de él mientras la laptop sigue enviando nuevos mensajes, algunos con coordenadas exactas de lugares cercanos. El contenido se vuelve cada vez más personal y oscuro. El joven se da cuenta de que no está ante una simple curiosidad de la dark web. Está siendo perseguido por algo mucho más grande, mucho más peligroso. Y la laptop parece ser la puerta de entrada a un juego mortal que no puede controlar. Un mensaje final, con una fotografía del barbero, un hombre con una máscara y una navaja afilada, aparece en la pantalla. La conexión es inmediata. El barbero no es solo un personaje dentro de las fotos, es una figura real que lo está acechando. La laptop está conectada a una red secreta de asesinos, y él es el siguiente objetivo. Desesperado, Andrés trata de cerrar todos los archivos y apagar la laptop, pero esta sigue encendiendo sola, obligándolo a seguir viendo el contenido macabro que contiene. La laptop se convierte en una maldición, una pesadilla que no puede escapar. Se decide a confrontar lo que sea que lo esté persiguiendo, y la laptop le da una última pista. Ven al lugar donde todo comenzó. Andrés, sin más opciones, sigue las coordenadas hacia una calle solitaria, un lugar que parecía inofensivo. Al llegar, observa una figura en la distancia, el barbero. La figura está inmóvil, observándolo desde las sombras. Andrés, paralizado por el miedo, intenta huir, pero antes de que pueda dar un paso, el barbero se le acerca rápidamente, con la navaja en mano. El último pensamiento de Andrés es que nunca debió haber tocado esa laptop, nunca debió haber explorado los oscuros secretos de la Deep Web. La laptop, que parecía ser solo una curiosidad inofensiva, lo arrastró a un destino fatal. La laptop permanece en el suelo, su pantalla iluminada con la última imagen de Andrés, ahora víctima de la red. La oscuridad parece tragarse el resto de la ciudad, como un recordatorio de que el juego que empezó nunca termina. Nadie está a salvo de los oscuros secretos de la Deep Web. Siempre he sido curioso. Desde pequeño, me atraían los misterios y lo desconocido, y con el tiempo, esa curiosidad se convirtió en una obsesión. Fue así como comencé a explorar la Deep Web, esa parte oscura de Internet que muchos temen, pero que yo veía como una oportunidad para hacer contenido único para mi canal de YouTube. Nunca imaginé que un simple hallazgo cambiaría mi vida para siempre. Un día, mientras paseaba por un mercado de segunda mano, encontré una laptop abandonada. No lo pensé dos veces, la tomé y la llevé a casa con la idea de descubrir algo interesante para mis seguidores. Al principio todo parecía inofensivo. Fotos, videos y archivos comunes. Pero pronto me di cuenta de que lo que estaba viendo no era normal. Fotos de lugares que conocía, detalles sobre personas que vivían cerca de mí. Incluso mi propia casa estaba en las imágenes. ¿Cómo era posible? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero la curiosidad me empujó a seguir investigando. No pude detenerme, aunque sabía que algo no estaba bien. El terror comenzó cuando recibí un mensaje en la laptop. Un mensaje que parecía dirigido a mí. Sabemos lo que estás haciendo, y te estamos observando. Esas palabras no dejaban de repetirse en mi cabeza. Cada archivo que abría me acercaba más a una verdad escalofriante. Estaba siendo vigilado. En un parpadeo, mi vida se convirtió en una pesadilla. Personas desaparecidas, conexiones con mi ciudad, fotos de mi entorno. Todo estaba ligado de alguna forma, y la laptop era el punto de partida. Lo peor de todo fue cuando recibí una llamada. Una voz extraña me dijo: «El barbero siempre recoge lo que es suyo. Prepárate». No entendía qué quería decir, pero la sensación de estar atrapado, de estar siendo cazado, me invadió por completo. Ya no estaba explorando la Deep Web por curiosidad, ahora estaba siendo parte de algo mucho más oscuro, algo que no podría haber imaginado. La laptop, que al principio solo era una herramienta para contenido, se había convertido en la puerta a mi perdición. Y lo peor es que, por más que intenté huir, no había forma de escapar de lo que había desatado.